Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas en el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a hablar ahora de la sexta bienaventuranza que encontramos nosotros en el capítulo 22, versículo 7. Y dice así: Mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Entonces tenemos ya la sexta bienaventuranza. Esta bienaventuranza, que es la sexta y la última, la séptima, están ya al final del libro del Apocalipsis. Casi están cerrando el libro del Apocalipsis. Se encuentran localizadas en el epílogo del libro, ¿no? En el epílogo. Por lo tanto, pues ya estamos precisamente al final de todo, ¿no? La vez pasada hablábamos de la quinta bienaventuranza, que estaba en las visiones de la plenitud, e incluso íbamos analizando brevemente las visiones. Y finalmente terminan las visiones y empieza este epílogo en el libro del Apocalipsis. Entonces, analicemos brevemente, para concluir la idea pasada, las últimas dos visiones, ¿verdad? Una breve reflexión sobre estas visiones y ver precisamente en qué consiste este epílogo y esta bienaventuranza que hoy vamos a reflexionar. Entonces, la sexta visión nosotros la vamos a encontrar, bueno, vamos a anotarla ahí por si alguien luego no sabe que estoy leyendo. La sexta visión la encontramos en el libro del Apocalipsis, del capítulo 20, del 7 al 15. Esta es la sexta visión. El capítulo 22, versículo 5, ¿no? Es la visión más larga. Entonces fíjense bien, porque si alguno no sabe bien buscar en su Biblia, fíjense, capítulo 21, este es el capítulo, versículo 16, aquí está el versículo, y luego dice guión hasta el 22, y uno podría creer que ese 22 es el versículo, pero no, porque después de este 22 hay una coma. Entonces, como hay una coma, significa que entonces este 22 es otro capítulo, y este es el versículo. Entonces quiere decir, capítulo 21, versículo 16, hasta el capítulo 22, versículo 5, ¿no? Así pasa, ¿no? ¿Cómo lo distingo? Por la coma. Si fuera esto un versículo, no tendría eso una coma. Entonces así lo podemos distinguir, ¿no? Para ustedes, por si alguno no sabe bien estas anotaciones, bueno, pues ya las explicamos. Entonces, vamos a leer entonces brevemente la sexta visión y una breve reflexión sobre esto, ¿no? Para llegar a nuestra bienaventuranza, que es lo que nos interesa. Entonces dice el libro del Apocalipsis, ¿no? En el libro, en capítulo 27, ¿no? Dice, no lo encuentro, acá está. Entonces dice: cuando se terminen los 1000 años, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Los 1000 años, explicábamos lo de los 1000 años porque era parte de la bienaventuranza. Cuando terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión, ¿no? El dragón, y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por el arena del mar, subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. El diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces fíjense, pasan los 1000 años, lo que bien explicamos la vez pasada, y entonces recordemos que el dragón estaba encerrado, ¿no? Las bestias ya las habían echado al azufre, ya las habían aniquilado, pero faltaba el dragón estaba ahí atrapado, ¿no? Estaba ahí el dragón, ¿verdad? Atrapado en medio de la cárcel durante 1000 años, lo sueltan, y entonces en cuanto lo sueltan dice que viene otra vez la guerra, ¿no? La última guerra. Dice, empezó a seducir a las naciones, de nuevo, ¿verdad? De los 4 extremos de la tierra, vuelve a preparar su ejército. Y luego dice a Gog y Magog. Ustedes van a decir, ¿y qué es eso de Gog y Magog? Estos, pues son nombres, Magog, son nombres que aparecen en el profeta Ezequiel, propiamente, ¿no? Ustedes leen Ezequiel 38 al 39, los 2 capítulos, ¿no? Profeta Ezequiel del 38 al 39. Aparecen estos nombres. Gog era el príncipe de unas tierras de ahí cerca, ¿verdad? De Mosoc y de Tubal. Y Magog era el nombre de una tierra, ¿no? Donde estaba él.
Entonces Gog es un personaje, ¿verdad?, de aquel tiempo, de la época de Ezequiel, y Magog es precisamente el lugar donde se desarrollaba. O sea, Magog no es el nombre de una persona, es el nombre de un lugar. Pero bueno, el Apocalipsis juega con imágenes y entonces pone que Gog y Magog como si fueran dos personajes, pero en realidad se refiere a un rey del pasado y a un lugar, ¿no?, del pasado, ¿no? Eso se refiere. Y dentro del pensamiento judío, la imagen de Gog y de Magog son precisamente imágenes de aquellos que se oponen a Dios, aquellos que preparan su ejército para atacar Jerusalén. Y el profeta Ezequiel dice: esos que se han atrevido a ir contra Jerusalén serán destruidos. Por lo tanto, Gog y Magog son nombres que recuerdan entonces a los oponentes de Dios. Eso representan oponentes de Dios, pero que pierden la batalla delante de Dios. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué está diciendo el Apocalipsis? Que si el dragón sale, ¿verdad?, y reúne a Gog y Magog, está diciendo que está escogiendo un ejército de perdedores, es lo que está diciendo. Así como lo que habíamos dicho antes, ¿no?, cuando hablábamos del Armagedón, ¿no?, que era un lugar, ¿verdad?, donde habían perdido, era un lugar de derrota. Bueno, pues aquí decir Gog y Magog equivale a decir: escogió un ejército de perdedores, que perdieron en el pasado y van a perder ahora, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, dice que de inmediato vino un fuego, ¿verdad?, los destruyó, agarró a la bestia y se los echó, ¿verdad?, al azufre, al lago de azufre, donde había estado también las otras dos bestias, y el dragón muere ahí también. Entonces, después de 1000 años viene la última batalla, la última guerra, por así decirlo, con un montón de perdedores. Dios los destruye con fuego que cae del cielo, y finalmente quedan derrotados todos. Y el dragón es echado al lago de azufre, ¿no? Ahí serán derrotados totalmente, ¿no? Y una vez que termina eso, ¿verdad?, dice el libro del Apocalipsis que empieza el juicio, ¿no? Y entonces dice: vi un trono blanco, ¿verdad?, que estaba ahí, sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono, y fueron abiertos unos libros. Y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos juzgados según estos libros, conforme a sus obras. Entonces viene el juicio final. La idea de que al final de los tiempos hay un juicio, y eso, bueno, pues también lo dice la iglesia, ¿no?, que al final de los tiempos habrá un juicio final, ¿no?, un juicio final, ¿verdad?, que finalmente será para alabar a Dios, y finalmente la sentencia definitiva sobre el mal, sobre la muerte, ¿no? Eso lo dice la iglesia, el libro del Apocalipsis, tomando ideas, ¿verdad?, de aquellos tiempos, ¿no? El mismo Jesús lo dijo, que al final habría un juicio, ¿no? Si ustedes leen el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, también hablan de un juicio, es algo normal. Y dice que se abren los libros, y hay dos tipos de libros, ¿no?, el libro de los juicios y el libro de la vida. Hay dos libros, según el Apocalipsis, ¿no? El libro de los juicios, ¿qué es? El libro de los juicios es el libro que contiene todas las acciones humanas, en la que el hombre se ve reflejado por sus obras, ¿no? Eso es el libro de los juicios. Es decir, a mí el libro de los juicios significa ver las obras del hombre, ¿no?, tal cual como son sus obras, no escondidas, ¿verdad? Porque a veces cuando uno quiere ver sus obras, ponemos pretextos nosotros, ¿no?, y decimos: bueno, sí robé, pero pues es que se lo merecía, o es que tenía mucho, ¿no? No, bueno, sí le pegué, pero fue quedito, ¿no?, lo hice por cariño, o cosas así, ¿no? Empezamos a poner pretextos. No, el libro de los juicios es lo que yo hice sin pretextos, ¿no?, tal cual, ¿no? Y esto es el juicio. Cuando uno llega al juicio final, pues el juicio final, ¿en qué consiste? Pues delante de Dios le digo lo que hice, sin pretextos, ¿eh? Imagínese usted qué le diría a Dios sin pretextos. Porque para pretextos somos muy buenos. Bueno, sí, es que hice esto, pero lo hice por esto, ¿no? Y sacamos nuestros pretextos para defendernos, ¿no? Pues el juicio, ¿en qué consiste el juicio? El juicio consiste en que yo delante de Dios le diga lo que hice sin pretextos. No, pues sí le pegué, pues porque me caía mal, ¿no? Ahí no hay pretextos, ¿no? Sí robé, pues porque soy un desgraciado, ¿no? O sea, no respeto el valor de los demás. Sin pretextos, ¿qué le diría a Dios, no? Piénselo usted, digo, eso se lo dejo para la vida eterna, ¿verdad? Pues piénselo usted. Entonces el libro de los juicios es el libro de las obras de los hombres, ¿no? Y luego el libro de la vida, ¿no? Y el libro de la vida, pues se refiere al libro de la eternidad, el libro de la salvación, es decir, la idea de los judíos, ya desde antes, ¿no?, y que el Apocalipsis hereda esto, es que existe un libro donde Dios va escribiendo todos aquellos que se van a salvar, ¿no? Así como un gobernante va llevando su censo, ¿verdad?, de las personas que viven ahí, ¿verdad?, la idea que ellos tenían. Dios debe llevar un libro de todos los que se van a salvar por que tienen buenas obras. Entonces el libro de los juicios es qué obras ha hecho el hombre, y el libro de la vida, qué hombres realmente merecen salvarse y qué hombres no. Esta es la idea que aparece en el libro del Apocalipsis, ¿no? Y finalmente, verán, en esta última visión dice la muerte y el Hades, ¿no? Y el Hades es el lugar de la muerte, no los infiernos,
fueron arrojados también al lago de fuego. O sea, al final la muerte es destruida, porque al final todos seremos resucitados, entonces todo queda destruido. Entonces fíjese cómo ya la sexta visión es la destrucción del mal. Se muere el dragón, definitivamente. Se muere en los infiernos, en lugar de la muerte, ¿no? O sea, ya no hay lugar para la muerte. ¿Por qué se destruye? Pues porque ya no hay nadie que vaya a morir. Y la misma muerte se destruye, la muerte la destruyen. O sea, quiere decir que ya nadie va a morir. Entonces viene la última visión, ¿verdad? Y la última visión, bueno, nada más voy a leer un pedacito porque, como ustedes se dan cuenta, es muy amplia y no voy a explicar toda la visión, ¿verdad? Porque la visión es enorme, ¿no? Y entonces dice: vi luego un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía: esta es la morada de Dios entre los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y él, Dios con ellos, será su Dios. Y allí enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni luto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado, ¿no? Y sigue adelante, ¿no?, el texto, y va a describir la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, que aquí no vamos a analizar porque estamos hablando de las bienaventuranzas y esto nos llevaría, pues yo creo que 2 clases, ¿verdad? Entonces esto no es el curso de ahorita, ¿no? Entonces dice que viene la nueva Jerusalén. Primero, antes que nada, dice un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, ¿qué significa un cielo nuevo? Una manera nueva de relacionarme con Dios, ¿verdad? Porque el cielo en la Biblia representa a Dios. Entonces un cielo nuevo significa una nueva manera de entrar en contacto con Dios. Y una tierra nueva. La tierra es el mundo del hombre, ¿no? Entonces, si es una tierra nueva, quiere decir que hay un nuevo tipo de hombre. Un nuevo tipo de hombre. O sea, si ya el mal murió, la muerte ya no existe, una nueva manera de encontrarme con Dios, cielo nuevo. Una nueva manera de encontrarme como hombre, ¿verdad? Una nueva humanidad, tierra nueva. Dice, y el mar ya no existía. Acordémonos que el mar representa las fuerzas del mal. Y el mar ya no existe, ¿por qué? Porque representa que ya no hay maldad, ¿no? Ya no hay maldad. El nuevo mundo que está creando Dios es un nuevo tipo de hombre, una nueva manera de relacionarme con Dios y un mundo donde ya no existe la maldad. Por eso dice el libro del Apocalipsis que ya no existe el mar, porque ya no existe la maldad. A eso se refiere, porque alguna vez alguien me dijo: ay, qué triste, en la vida eterna no va a haber playas. No habla de eso, está hablando de otra cosa, está hablando de la destrucción definitiva del mal, ¿no? Dice, y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia, ataviada para su esposa. Entonces, en primer lugar, la nueva Jerusalén se refiere a una ciudad, ¿no?, que está bajando, que es el símbolo de la iglesia triunfante, ¿no?, la iglesia total, ¿no? Dice, vi una ciudad santa. Primero que nada, esta ciudad dice que es santa. O sea, si es santa, ¿qué quiere decir? Que le pertenece a Dios, le pertenece totalmente a Dios, ¿no? Por eso dice que es santa. Entonces viene una ciudad que le pertenece a Dios, es santa. La nueva Jerusalén que bajaba del cielo, ¿verdad? Y entonces es Jerusalén, pero ya no es la Jerusalén de los judíos, ¿no? Esa ya pasó a la historia, ¿no? La nueva Jerusalén, hay una nueva Jerusalén. Es decir, ahora hay una transformación de Jerusalén. La antigua Jerusalén estaba llena de pecado, ¿no? La antigua Jerusalén estaba llena de corrupción, la antigua Jerusalén tenía sus defectos. No, esta es nueva, esta es distinta, de una nueva calidad, podemos decir, ¿no? Una nueva Jerusalén que bajaba del cielo. Y bajar del cielo, ¿qué quiere decir? Que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios, por eso bajaba del cielo. No nada más se refiere a que vamos a ver ahí una ciudad voladora, ¿no? Sobre todo lo que está diciendo es que es una ciudad que le pertenece a Dios, que viene de parte de Dios, punto. Y estaba, dice, engalanada como una novia ataviada para su esposo. O sea, está lista para casarse. Por lo tanto, viene la boda definitiva, y la boda en la Biblia representa la alianza. O sea, viene la alianza final, ¿no? La alianza definitiva de Dios con su pueblo. Y es la alianza definitiva porque ahora nadie va a romper esa alianza, y nadie la va a romper. ¿Por qué? Porque ya no existe el mal, ¿no? El mal ya fue destruida, la bestia, el dragón, la muerte, todo ya fue destruido. Por lo tanto, ya no va a poder, ¿verdad?, en ningún momento, ¿verdad?, ya no va a poder en ningún momento haber una separación de Dios. Ahora van a vivir unidos para siempre con Dios. Y entonces viene toda la descripción de la nueva Jerusalén, ¿verdad?, como sus puertas,
sus murallas y todo eso viene, ¿no? Y ya hasta el final, ¿verdad? Me voy a saltar todos los versículos porque si no, nunca acabamos aquí. Dice el versículo 22, y luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza, a una y otra margen del río. Hay un árbol de la vida que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles, y no habrá maldición alguna. Entonces, finalmente viene la ciudad, la Nueva Jerusalén, y luego, ¿qué pasa dentro de la Nueva Jerusalén? Dice que está el trono, y del trono sale un río de agua de vida. Un río de agua de vida, es lo que está surgiendo, ¿no? Surge un río de agua de vida. Y entonces es como si dijéramos que dentro de la Nueva Jerusalén hay un paraíso nuevo, ¿no? Está describiendo un nuevo paraíso. Brota un río, ¿verdad? Lleno de vida, cristalino, o sea, que sí que es puro, es puro porque viene de parte de Dios. Porque ese río, ¿de dónde viene? Del trono. Se supone que hay un trono y de ese trono brota el agua. Es el agua de Dios, es la vida que Dios da. Y de esa vida que surge, dice, en medio de eso empezaron a salir árboles. O sea, a lo largo del río empiezan a salir árboles, ¿verdad? Empiezan a salir una serie de árboles que van dando, dice, frutos para siempre, ¿no? Uno cada mes. O sea que para siempre hay alimento, ¿no? Quiere decir que es el símbolo de la inmortalidad, ¿no? De la eternidad. Será para siempre, ¿no? Y dice, sus hojas son medicinales para los gentiles, ¿no? O sea, ha quedado atrás todo. Fíjense cómo la Nueva Jerusalén, entonces la imagen del nuevo paraíso que se crea, con un río que da una vida nueva, con árboles que dan nuevos frutos, que fecundan todo, que transforman todo, y que todos se pueden alimentar de ello, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la imagen que tiene ahí, ¿no? Y con eso se termina la última visión, ¿no? Ahí termina la séptima visión, la Nueva Jerusalén, el nuevo paraíso que llega. Y entonces empieza el epílogo del Apocalipsis, ¿no? El epílogo. Y el epílogo, bueno, comenzaría ya desde el versículo 6 propiamente. Algunos lo pasan hasta el 16, ¿no? Pero no, en el versículo 6 empieza propiamente el epílogo, ¿no? Y empieza ahí, ¿por qué? Porque desde el versículo 6, ¿verdad? Casi hasta el final, viene como una especie de diálogo que hoy día los autores han visto, ¿no? Lo que pasa es que obviamente este diálogo no se puede ver así, tal cual, ¿no? Sino que va muy así, escueto hablándolo, ¿no? Lo va narrando, pero hoy día los especialistas han dividido desde el versículo 6 en adelante para hacer una especie de diálogo, ¿no? Habla el ángel, habla el vidente, habla Cristo, habla la iglesia. Es un diálogo que se empieza a dar, porque todo el libro del Apocalipsis es como una especie de liturgia, ¿no? Y entonces una liturgia termina con un diálogo conclusivo, ¿no? Entonces el epílogo viene siendo como este diálogo en el que va hablando el autor del libro con un ángel, habla con Cristo, habla con la iglesia, o sea, hay un diálogo final. Y empieza desde el versículo 6, ¿no? Entonces el epílogo empezaría propiamente ahí porque ahí está el diálogo final, ahí está acabando todo. Entonces hoy vamos a ver nada más el versículo 6 y el 7, ¿no? Porque en el 7 está la bienaventuranza, que es lo que nos interesa. Y la próxima semana, verá que veremos la última bienaventuranza, Dios mediante, ¿no? Y veremos el resto de este diálogo, ¿no? Para entenderlo. Entonces dice, luego me dijo, ¿quién dice eso? El ángel, ¿no? El ángel, ¿no? Le dice, estas palabras son ciertas y verdaderas, y el Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado el ángel para manifestarse a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y luego habla Cristo, porque no dice quién habla, pero aquí lo dice Cristo. Mira que vengo pronto. No puede ser el ángel el que venga pronto. El que viene pronto es Cristo el que empieza a hablar, ¿no? Mira que vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro, ¿no? Y ahí está, ¿no? Dichoso el que guarde las palabras proféticas. Y ahí está la bienaventuranza, la sexta bienaventuranza, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? Entonces ahí está el ángel hablando, ¿no? Entonces lo primero que dice el ángel en el versículo 6, estas palabras son ciertas y verdaderas. Estas palabras, ¿qué significan estas palabras? Estas palabras significan, por un lado, no solo la palabra de Dios, sino significa todo lo que es el libro del Apocalipsis, ¿no? Las visiones, las profecías, todo dice, todo esto es cierto y verdadero. O sea, el libro del Apocalipsis, el ángel le dice, a ver, todo esto que acabamos de ver, está acabándose el libro ya, ¿no? Entonces todo lo que tú acabas de ver es cierto y es verdadero, ¿no? Todo lo que has visto aquí en el libro, ¿no? Y en el fondo no solo se lo está diciendo al autor, ¿verdad? Al vidente, ¿no? Se lo está diciendo al lector, ¿no? Todo esto que acabas de ver es cierto y verdadero.
¿Qué quiere decir la palabra cierto? La palabra cierto, ¿verdad? Cuando dice estas palabras son ciertas, cierto significa, ¿verdad? No solamente que sea verdad o algo así, no, ciertas. Es la misma palabra que se utiliza para la fe, ¿no? Pistis, ¿no? En el griego, ¿no? Pistoi, ciertas. Entonces, cuando dice que son ciertas, no está diciendo que son verdaderas o algo así, no. Ciertas significa que son dignas de fe, es lo que está diciendo, ¿no? Porque en griego, ¿verdad? Es la misma expresión para hablar de la fe. Entonces, está diciendo, estas palabras son ciertas, significa estas palabras son dignas de fe. Estas palabras son dignas de que tú te adhieras a eso, ¿no? Porque la fe, ¿qué es? La fe es adherirse a Dios, ¿no? Adherirse a su mensaje, ¿verdad? Unirme, ¿verdad? Hacerme parte de Él, ¿no? Porque la palabra fe a veces no la entendemos bien, ¿verdad? Pero en griego, ¿qué era la palabra fe? La palabra fe es cuando alguien se adhiere a algo, ¿no? Imagínense que yo ahorita agarrara, no sé, un pedazo de papel, ¿no? Era de un Kleenex, una servilleta, y yo la mojara, ¿no? La mojara, y yo la aventara aquí sobre el pizarrón, pues se pega, ¿no? Se queda ahí pegado. Ya después se seca y se cae, ¿no? Pero en el momento que se pega, este acto de quedarse incrustado, este acto de quedarse unido, eso es lo que se llama fe. Eso entendían los cristianos en aquel tiempo, ¿no? La palabra fe es eso, es quedarme unido, ¿no? El quedarme adherido a Dios. O sea, tener fe no solamente es decir, creo en Dios, ¿verdad? Tengo una idea de Dios. No, tener fe significa que yo me uno a Dios, que vivo pegado a Dios, que vivo adherido a Dios. Eso significa la fe. La fe es estar adherido a Dios. La fe es estar unido a Dios. Eso es la fe. Entonces, cuando dice estas palabras son ciertas, están diciendo todo lo que dice en el libro del Apocalipsis es digno de ser adherido, que te unas a su mensaje, que este mensaje lo hagas parte de tu vida, porque si está adherido, si está unido, así como el papel se pega al pizarrón, ¿verdad? Y se queda ahí pegadito, pues significa todas estas palabras que acabas de oír en el Apocalipsis, tienes que adherírtelas a ti, tienes que unirte a estas palabras. Son ciertas, o sea, son dignas de fe, son dignas de adhesión de tu parte. Y son verdaderas. Luego usa la palabra verdadero, pero eso no es lo mismo, ¿no? Cierto significa digno de adhesión y verdadero significa que es algo auténtico, que no es una fantasía, no es un buen deseo, no es algo superficial, es algo real, es algo que responde al misterio de Dios. A eso se refiere, ¿no? Es algo digno de ser creído. Fíjense, entonces digno de fe, adherido, y por otro lado, verdadero, no es una ficción, es una realidad. Dios viene a salvarte. O sea, estas palabras son ciertas y verdaderas. Que inspira a los profetas, ¿verdad? Que inspira, bueno, más que a los profetas, también al espíritu de los profetas, ¿no? Y tal cual tendría que decir. Es el Dios de los espíritus de los profetas, literalmente, ¿no? Porque la Biblia de Jerusalén no sé por qué puso esto, ¿no? Pero que es el Dios de los espíritus de los profetas. Es decir, Dios no solamente es el que está con los ángeles, ¿verdad? Porque alguien se imaginará, ay, Dios tan lejano al mundo. No, Dios es el espíritu de los profetas. O sea, Dios se relaciona con los hombres para que el hombre profetice, para que el hombre anuncie salvación, para que el hombre anuncie misericordia, para que el hombre anuncie transformación. Ese es Dios. El que es el Dios de los espíritus de los profetas, es el que se une para estar cerca del hombre. Inspira a los profetas, sí, pero ¿qué significa que los inspira? Que se une con ellos. No es que Dios esté lejano, camina con nosotros, inspira a hombres para conocer el mensaje de Dios, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y dice, y ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos de lo que va a suceder enseguida, ¿no? Es decir, todo esto, pues, ha enviado a un ángel para que suceda enseguida lo que debe de acaecer, ¿no? Lo que va a ocurrir, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Dice, enseguida, o sea, Dios actúa rápido. Dios actúa de inmediato. No actúa de inmediato como nosotros quisiéramos, ¿no? Porque eso es otra cosa. Hay gente que dice, es que no hace lo que yo quiera. Bueno, eso es otra situación. No. Dios actúa de inmediato siempre. La salvación es de inmediato, ¿no? Siempre, ¿no? La prisa de Dios por salvarnos, pero por salvarnos. No por cumplir mis caprichos, no por curarme de una enfermedad. No, ese no es Dios. Dios es el que siempre me salva. Sale rápido. Somos nosotros los que no lo vemos, ¿no? Porque es tan rápido que no lo vemos. Y no lo vemos porque a veces no vemos lo que quisiéramos ver. Pero Dios siempre nos salva, ¿eh? Siempre trata de salvarnos. A veces somos los que no lo vemos o no dejamos que esa salvación entre porque ponemos murallas, ¿no? Creemos que la salvación es lo que a mí me place. Esa no es la salvación. La salvación es encontrarle plenitud a mi vida, sentido a mi vida. Pero a veces no lo vemos. Porque aunque Dios actúa, no lo vemos. Decimos, es que Dios me abandona, es que Dios no está conmigo. Y a lo mejor hay muchos signos alrededor y no nos damos cuenta, ¿no?
Por ejemplo, a ver, un ejemplo muy sencillo y burdo a lo mejor, pero cuando una mamá pierde un hijo, ¿no? Se muere un hijo, ¿no? Y entonces está triste y entonces llora y bueno, es algo normal, ¿verdad? Pues si se murió su hijo llora. Pero a veces pueden pasar años y sigue llorando a sus hijos. Y lo peor del caso es que no solamente llora a su hijo, sino resulta que tiene otros 3 hijos, por ejemplo. Y los otros 3 hijos están con ella y la ayudan y dicen, es que me siento tan sola. Ay, por el amor de Dios, pues ya ahí tiene 3 hijos. O sea, ahí están los signos de salvación. Hijos que están con ella, que le están ayudando, que le están transformando, pero no los ve. Porque lo que ella quisiera es que resucitara a su hijo, yo creo, ¿no? Pero no va a resucitar, no va a revivir ese hijo. Y a veces Dios se va manifestando con cosas y no lo vemos, ¿no? Es tan grande el dolor o es tan grande la pena que ya no vemos la acción de Dios, que se actúa con ellos. Y no solo con los hijos, porque puede haber otras cosas, ¿no? Puede haber otras personas que me visitan, que me ven, que platican. Y ahí están los signos de Dios y no los vemos. Decimos, es que Dios me abandonó. Con 3 hijos al lado, Dios me abandonó. Con personas que me quieren, Dios me abandonó. El dolor a veces es tan grande que no vemos los signos de salvación. Porque creemos que Dios lo que tiene que quitar es ese dolor. Y no necesariamente eso. Dios está mostrando su salvación de otras maneras. Y a veces no lo vemos. Pongo un ejemplo muy sencillo, pero pasa así siempre. Alguien que está enfermo, alguien que se siente solo. Siempre Dios va dando otros signos para que los veamos. Y a veces no los vemos. No los vemos. Así como el ejemplo de la mamá, que yo lo puse muy sencillo a lo mejor, pero es muy, muy claro, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, una mamá, no vea a sus hijos y diga, Dios me abandonó? Pues y estos 3 hijos que están de adorno, ¿qué? Estas personas que te visitan, que te quieren, están de adorno. Pues ahí está Dios, pero no lo vemos. El dolor es tan grande que nos cegamos, ¿eh? Vean lo que puede pasar, ¿eh? O sea, el dolor puede ser tan difícil que decimos, Dios me abandonó. Y si crees que te abandonó, te abandonó. Aunque te siga mandando signos de salvación, aunque veas otros momentos importantes, incluso hasta disfrutas cosas en la vida y sigue diciendo, es que Dios me abandonó. Uno dirá, no puede ser, pues sí pasa. Y así pasa con todo, ¿eh? Alguien puede estar enfermo y decir, es que Dios me abandonó. Pues sí, y hay gente que te ayuda, no hay gente que te cuida, pero eso no lo ves, ¿no? Dios me abandonó. No, Dios siempre viene en nuestra vida. Dios nunca nos deja, Dios siempre está cerca de nosotros. Dios siempre interviene en nuestra historia para salvarnos. El problema está en nosotros, que no vemos la salvación de Dios, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Dios viene rápido, viene pronto. Dios nos espera, Dios siempre actúa para salvar, ¿eh? Y entonces sí, viene la bienaventuranza, que es lo que nos interesa, ¿no? Del versículo 7. Mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro, ¿no? Entonces ahí está la bienaventuranza. Cristo habla y dice primero, vengo pronto. Y este vengo pronto es un tema importantísimo. Por un lado en el libro del Apocalipsis, porque esta promesa de vengo pronto aparecía desde el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿eh? Pero aparte de eso, es un tema fundamental, es un tema bien importante, porque el vengo pronto es el reflejo de la comunidad cristiana. Los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Finales del primer siglo, pensaban que Jesús ya venía pronto, físicamente, ¿no? Que ya iba a regresar, eso lo pensaban. Los escritos no solo del Apocalipsis, sino de autores cristianos de aquellos tiempos, finales del siglo I, principios del siglo II, hablan de que Cristo ya va a venir. Ellos ya tenían la idea de que Cristo no iba a tardar, ¿no? Ellos decían, ya tiene que venir rápido. Entonces el libro del Apocalipsis, por un lado, refleja esa esperanza que tenían los cristianos, que era parte de su mensaje. El Señor ya va a venir, el Señor ya va a actuar, ¿no? Eso es parte de eso. Pero no solamente esto, también esto es palabra de Dios. Y este vengo pronto, pues puede significar algo muy importante. Vengo pronto hay que interpretarlo no solo como el final de los tiempos, sino sobre todo la intervención de Dios que me salva, ¿no? Vengo pronto. Cuando Dios dice vengo pronto, no es que viene aquí a turistear, ¿verdad? Vengo pronto significa vengo a salvarte. Y lo que decíamos ahorita, Dios viene a salvarnos siempre rápido. Y salvar puede significar, por un lado, para aquellos tiempos del Apocalipsis, liberarlos de la persecución a lo mejor. Pero no, vengo pronto no significa solamente voy a liberarlos de la persecución. O sea, de que se van a liberar algún día, se van a liberar, ¿no? Que es el gran mensaje del libro, ¿no? Pero vengo pronto significa yo te voy a ayudar no solamente a liberarte de la persecución, yo vengo a salvarte. ¿Y qué quiere decir salvar? A veces pensamos que salvar es solamente librarme de un peligro, ¿no? Y eso no solamente es salvar. Salvar significa para Dios darle plenitud a tu vida, que le encuentre sentido a tu vida. Eso es salvar. A lo mejor no puedes estar en peligro y a lo mejor te sientes triste, te sientes frustrado, te sientes derrotado, no le encuentras sentido a tu vida. Vengo pronto significa vengo a salvarte.
Y vengo a salvarte significa vengo a darte plenitud, vengo a darle sentido a tu vida. Vengo a darle sentido a tu vida. Vengo a que tu vida encuentre sentido, vengo a que tu vida encuentre plenitud. A eso vengo el Señor. Viene a darle plenitud a nuestra vida. Por lo tanto, en el fondo lo que está tratando de decir es precisamente que Dios viene a nuestra vida a darnos plenitud. A lo mejor puedes estar perseguido como en aquel tiempo, ¿no? Y sin embargo, aunque te estén persiguiendo, tú le encuentras sentido a tu vida. Y te sientes con ánimo, y te sientes con fuerza, y le encuentras sentido a tu vida. Eso es salvar. Porque a lo mejor puedes decir, ay, ya no me persiguen, y sin embargo vivo triste, ¿no? Ah, ya no me persiguen, y sin embargo vivo frustrado. Bueno, pues no estás salvado. El que vive salvado es aquel que transforma su vida, ¿no? El que le encuentra ánimo a su vida, el que le transforma en su vida. Eso es lo importante. Que a pesar de las dificultades de la historia, Dios te ayuda a que tú le encuentres sentido a tu vida. Eso es lo importante. Y eso es la salvación, ¿eh? Vengo pronto, por lo tanto, es un signo de esperanza para encontrarle sentido en mi vida. A lo mejor hoy Dios también nos va a decir, vengo pronto. Pero en medio, ahí que estamos con la pandemia, no está de moda, ¿no? Vengo pronto en medio de la pandemia, pero no va a quitar la pandemia. Vengo pronto puede decir, voy a hacer que le encuentres sentido a tu vida, aunque estés en pandemia. Vengo a que le encuentres sentido a tu vida, aunque te traigas cubrebocas. Eso es. A veces decimos, oye, ojalá Dios ya venga y quite la pandemia. Es que no, Dios no viene nomás a quitar pandemias. Dios dice, vengo pronto para darle sentido a tu vida. Eso es lo importante. Pues a lo mejor sí al rato desaparece la pandemia, vayan ustedes a saber. Pero pues si voy a seguir igual de frustrado, pues ¿para qué sirve? Dios cuando nos salva no nos salva nada más de un peligro. O bueno, sí nos salva de un peligro, pero no de esos peligros físicos. Nos salva del peligro espiritual de que pierdas el sentido de tu vida, ¿no? Vengo pronto significa quiero que tu vida tenga sentido. Quiero que tu vida sea alegre, quiero que tu vida sea contenta, independientemente de lo que pase en el exterior. Que tú le encuentres sentido. Muchos cristianos daban la vida y lo hacían convencidos. ¿Por qué lo hacían convencidos? Porque le habían encontrado la salvación de Cristo. Su vida tenía un sentido. No porque se quisieran morir, claro que no. Pero daban su vida y estaban convencidos. Es el Señor que siempre viene a salvarnos en todo momento. Vengo pronto. Vengo pronto cuando te sientes traicionado. Vengo pronto cuando te sientes triste. Vengo pronto cuando estás tratando de vencer un pecado. Vengo pronto para que tu vida tenga sentido. Para que la salvación llegue a tu corazón. Vengo pronto. La gran pregunta sería si yo descubro la presencia de Dios ahorita o no. Hay mucha gente que está con la pandemia, ¿verdad? Echa pestes, ay, qué horrible virus, ¿verdad? Ojalá ya se acabara. Yo qué culpa tengo, ¿no? Mugre chinos y cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿eso en qué te ayuda? Eso no le da sentido a tu vida. Si fuéramos realmente auténticos creyentes, diríamos, el Señor ya viene y quiere darle sentido. Señor, ayúdame a encontrarle sentido, aunque esté encerrado en mi casa, ¿no? Aunque tenga que salir con un cubrebocas, aunque no pueda hacer lo que a mí me gustaba hacer antes. Sí, pues ya mejor no lo voy a hacer. Pero es que mi vida no depende solamente de lo que hago. Mi vida depende de que yo le encuentre sentido en mi interior. Y eso solamente se da si me encuentro con el Señor. Si dejo que el Señor venga pronto a salvarme. No digo que se haga de un día para otro, por supuesto que no. Pero si yo voy dejando que Dios entre y voy descubriendo grandes signos de Dios, lo vamos haciendo, nos vamos transformando. El Señor viene pronto para salvarnos. El Señor viene pronto para transformar nuestra vida. Y de inmediato, ¿verdad? Dice, vengo pronto, ¿verdad? Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Dichoso el que guarde las palabras proféticas. Y esta bienaventuranza, esta sexta bienaventuranza, se parece a la primera que leíamos hace quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Creo que antes de vacaciones, ¿verdad? Que decía la primera bienaventuranza, ¿no? En el Apocalipsis 1:3, ¿no? Dichoso el que lea y el que escuche las palabras de esta profecía y guarde lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca, ¿no? Esa fue la primera bienaventuranza. Y la de hoy dice, dichoso el que guarde estas palabras proféticas de este libro. Es parecido, es un mensaje parecido. Pero nada más que este mensaje está al final del libro. Mientras que el otro era, mira, ponte atento a la palabra. Esta bienaventuranza ya no es ponte atento, esta bienaventuranza es, ya recibiste el mensaje, ahora guarda esa palabra, ¿no? Y qué curioso, porque las bienaventuranzas siempre dicen, dichoso tal, y da una recompensa, ¿no? Dichoso porque habrá esto, ¿no? Dichoso porque no probará la muerte, yo qué sé, ¿no? Siempre hay una promesa. Y a lo mejor al principio diríamos, pues esta bienaventuranza no tiene promesa, solamente dice, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Le falta como la segunda parte, ¿no? ¿Por qué, no?
dichoso el que las guarde porque esto, ¿no? O dichoso el que guarde porque recibirá, no. No viene el premio. Uno podría decir, pues esta bienaventuranza está incompleta, le faltó la segunda parte, se la comió San Juan, ¿qué le pasó aquí? ¿Por qué no viene la segunda parte? No, es que la promesa no viene aquí, la promesa vino antes. Cuando Jesús dice, vengo pronto, esa es la promesa. La promesa aquí está redactada de otra manera, pero es lo mismo. Vengo pronto, y si vengo pronto, ¿qué quiere decir? Que Cristo viene a mi vida, que Cristo viene a darle sentido a mi vida. Pero ¿cómo le va a dar sentido a mi vida? Guardando las palabras proféticas de este libro. Vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras. O sea, si tú guardas las palabras, recibirás a Cristo en tu vida. Si tú guardas la palabra, recibirás al Señor que viene a salvarte, que viene a rescatarte. ¿Cuál es la promesa de la sexta bienaventuranza? Tener a Cristo en tu vida y que le dé sentido a tu vida. Pero para eso tienes que guardar las palabras, dice, de este libro. Y bueno, no solo de este libro, podremos ampliarlo nosotros a las palabras, a la palabra de Dios en general. Y podríamos reflexionar entonces qué significa este verbo guardar, ¿verdad? El que guarde estas palabras proféticas. Y entonces este verbo, ¿verdad? Guardar en griego, que se dice tereo, vamos a escribirlo para que usted lo tenga y así usted tenga una palabra nueva en griego en su vida, ¿no? Tereo, ahí está. Tereo, así se dice en griego guardar. Pero guardar, esta palabra en griego tereo, la traducen aquí como guardar, ¿no? Pero en realidad, ¿verdad? Me di a la tarea de averiguar cuántos significados tiene esta palabra, porque a veces un verbo en griego lo traducimos de una manera, pero tiene una gran gama de significados, una gran gama. Y si yo voy entendiendo, no solamente lo traduzco como guardar, sino voy viendo todo lo que significa guardar, todo lo que, o cómo se puede traducir ese verbo, podemos descubrir una gran gama para entender esto. ¿Cómo puedo yo guardar la palabra? Entonces, por ejemplo, el verbo tereo se usa tanto en la Biblia como los griegos antiguos, ¿no? Lo usaban a veces como una palabra para decir vigilar. En lugar de traducirlo como guardar, era vigilar, estar atento a lo que sucede. O sea, guardar no significa solamente que yo lo meta en una caja, no. Guardar significa cuando yo retengo algo en mí. Y a veces para retener algo en mí, ¿qué tengo que hacer? Vigilar. Tengo que estar atento para vigilar y ver eso que lo tengo que guardar. Un vigilante, ¿qué hace? Un vigilante no nada más anda viendo así, va guardando la información. Un vigilante conoce el rumbo, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Un vigilante se subía a una parte alta, a una torre, y vigilaba, ¿verdad? Iba viendo todo cómo estaba. Y conocía el terreno, ¿no? Conocía el terreno, sabía cuántos árboles había, conocía todo, porque pues, por ahí se le podía esconder uno, se puede meter uno de repente. Un vigilante conoce todo, ¿no? Y entonces aquí guardar, ¿a qué se refiere? En el sentido de vigilar, es decir, el que vigila guarda, el que vigila conoce el territorio, conoce las cosas, está al pendiente de todo, sabe cómo está todo. Quiere decir que entonces, desde este significado, si yo guardo la palabra de Dios, ¿qué significa guardar la palabra de Dios? Significa que yo estoy atento a lo que Dios va diciendo, estoy atento a lo que sucede a mi alrededor. No es que Dios me hable sorpresivamente, no, Dios me habla con lo que hay alrededor, ¿no? Con lo que está pasando a mi alrededor. Estoy atento a cómo Dios manifiesta su palabra alrededor mío, en torno mío. Eso es guardar en primer lugar, ¿no? Ser vigilante, estar atento a lo que hay a mi alrededor. Ya lo dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? En su exhortación Verbum Domini, ¿no? Es una exhortación que si algún día la quiere leer, póngala ahí en Google y ahí le sale, la puede leer sobre la palabra de Dios. Y dice el Papa Benedicto, ¿no? La palabra divina siempre ilumina la existencia humana y mueve la conciencia a revisar la propia vida a profundidad, pues toda la historia de la humanidad está bajo el juicio de Dios. La palabra divina ilumina nuestra existencia, mueve nuestra conciencia a revisar nuestra realidad. Vigilar significa ver mi realidad. ¿Qué hay de mal en mi vida? ¿Cómo voy yo en mi vida? ¿Cómo voy haciendo yo las cosas? Eso es vigilar, ¿no? Conocer mi vida y decir, esto no está bien, antes no hacía esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Eso es vigilar, a la luz de la palabra. La palabra ilumina mi vida, me mueve a la conciencia para ver si estoy haciendo el bien o el mal. Eso es vigilar. Entonces, guardar la palabra no significa nada más guardarla en mi corazón y sentir bonito, no, guardarla significa en primer lugar vigilar.
¿Para qué guardo la palabra de Dios? Para estar atento cómo esa palabra ilumina mi vida y qué me está pidiendo en mi vida. Es que últimamente, ¿verdad? Me peleo mucho. A ver, yo antes no me peleaba. ¿Por qué me estoy peleando? ¿Qué me pasa? Pues hay que vigilar. A ver, ¿qué me dice la palabra? La palabra me está diciendo algo. Y Dios le va a decir algo, ¿verdad? Es para su vida, ¿eh? Si usted está vigilante, está guardando la palabra, Dios le va a hablar y va a decir: hey, estás bien enojón, últimamente, te peleas de todo. Ya hasta el perro te tiene miedo. Bueno, ya eso es algo grave, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que algo está mal. La palabra es vigilar, estar atento, conocer mi vida a la luz de la palabra y decir: aquí hay algo mal, detectar eso, ¿no? Entonces, tereo significa, en primer lugar, vigilar. O sea, vigilar, guardar, pero vigilando, porque conozco mi entorno. Otro significado importante es custodiar para proteger. Esa es otra palabra importante, ¿no? Custodiar para proteger. Cuando yo guardo, custodio algo, pero para proteger algo, ¿no? Porque yo puedo custodiar algo, pues porque me toca, ¿no? O porque no se lo lleven. Pero no, una cosa es custodiar en general y la otra es para protegerlo. Y yo protejo algo que es valioso. Lo que no es valioso no lo protejo, ¿no? ¿Verdad? Si yo tengo una basura aquí, no, ay, la voy a proteger, pues no, esa la tiras, ¿no? Pero si tú tienes algo valioso, dices: no, es que esto es muy valioso, yo lo protejo, ¿no? Estoy al pendiente para que no se lo roben y protegerlo. Y si alguien viene o le quiere hacer daño, yo lo voy a proteger. Un papá, una mamá custodie y protege para proteger a su hijo, ¿no? O sea, no solamente lo cuida de qué está haciendo, ¿no? Lo cuida para que no le pase nada malo, ¿no? Un buen papá y una buena mamá, porque hay algunos que de repente dicen: Dios guarde la hora, pero no hablamos de esos casos, ¿no? En general, ¿verdad? Un papá o una mamá está al pendiente de sus hijos para protegerlos, ¿no? Para que no les pase algo malo, para que no tengan una mala compañía, para que no hagan algo negativo. Tratan de custodiarlos para protegerlos, ¿no? En general, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, la palabra de Dios significa, cuando dice guarda la palabra, significa custódiala para protegerla, porque reconoces que es algo muy valioso en tu vida, que vale la pena en tu vida, que no la vas a dejar ahí, ¿verdad?, aventada, sino que la vas a guardar en tu vida. Eso es custodiar para proteger. Estar al pendiente de la palabra para que la palabra te diga algo a ti. Dice el Papa Benedicto, en el mismo documento, ¿no? Antes dice, el sínodo, y cuando es el sínodo es la reunión de los obispos, porque antes de que el Papa escribiera este documento, hubo una reunión de obispos que dieron los parámetros para que el Papa escribiera su documento, ¿no? Dice, el sínodo desea que en cada casa tenga su Biblia y que la custodie de modo decoroso, de manera que se pueda leer y utilizar en la oración. Fíjese, custodiar la palabra, dice el Papa. ¿Cómo se custodia la palabra? Pues teniendo la palabra al alcance de tu vida. Dice que todas las casas tengan su Biblia. Y yo creo que sí, muchas casas tienen su Biblia. Ahora la gran pregunta no es si la tienen o no, sino si la abren o no. Porque hay gente que sí tiene la Biblia, pero nunca la abre, ¿no? Ahí se queda de adorno, ¿no? Hay quien compra unas Biblias bien bonitas, ¿verdad? Con filo dorado, todo intocable, ¿verdad? Nadie la toca. No la tocas porque salió carísima. Bueno, pues si va usted a comprar una Biblia para no tocarla, pues no sirve de nada, ¿no? No dice el Papa, ojalá tengan una casa, en su casa una Biblia para que no la toquen. No. Si uno tiene una Biblia es para agarrarla, es para leerla. Y como él dice, para que se pueda leer y utilizar para la oración, porque es algo valioso. ¿Quieres hablar con Dios? Habla con Dios con la palabra. La palabra de Dios, cuando tú la custodias, cuando tú la proteges y la lees, porque es algo valioso, haces oración con ella. Es algo valioso. La pregunta sería si para mí es importante la palabra de Dios o no. Lo importante sería si es tan importante que yo leo la palabra o no la leo. Porque eso sería la gran pregunta, ¿no?, del examen de hoy. Si hiciéramos examen hoy, ¿quién lee la palabra, no? ¿Quién lee la Biblia? A ver, ¿quién la lee, no? O alguna vez hice un concurso, ¿verdad?, con algunas personas sobre la mejor Biblia, ¿verdad? Entonces todo el mundo sacó sus Biblias, ¿verdad? Y ganó la que estaba más usada. Esa es la mejor Biblia. La mejor Biblia no es la que parece nueva, porque la que parece nueva quiere decir que ni la abre ni la usa. La mejor Biblia es la que se usa, la que está desgastada porque se usa, ¿no? La subrayó, trae notas, se ve que la leyó, ya está, no hay filo dorado, está todo negro, porque la está leyendo todos los días. Eso sí, esa es la mejor Biblia, porque significa que la palabra es importante. Trata de leerla siempre. Mire, mi Biblia está como nueva. No, pues usted la tiene ahí de adorno, eso no es importante. Si fuera importante la leería, ¿no?
Es importante el objeto, pero no el mensaje, ¿no? Y lo importante de la Biblia es el mensaje, ¿no? Entonces vean, la palabra tereo significa entonces vigilar. Vigilar con la palabra, estar atento en tu vida con tu palabra. De vigilar significa custodiarla para protegerla, porque la palabra es algo importante. También la palabra, el verbo tereo significa mantener, pero mantener, verá, las cosas espirituales en todo momento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen la segunda carta de Timoteo 4:7, ahí dice que hay que mantener la fe. ¿Y qué verbo usó? Tereo, mantener la fe. Y es lo mismo, ¿no? Mantener, custodiar la palabra, mantenerla. O sea, que la palabra de Dios siempre te ilumine. Mantener la fe, ¿qué significa para San Pablo? Que aunque vengan problemas, que aunque vengan situaciones difíciles, tú te mantengas firme en la fe. Que tú no te tambalees en la fe. Que sigas adelante con tu fe. Pueden venir adversidades, pueden venir problemas. Tú te mantienes con tu fe. La fe es la que te sostiene, la fe es la que no te tira. Ah, bueno. Aquí dice mantén la palabra, o sea, que la palabra sea la que te mantenga firme. Que vienen problemas, que la palabra te mantenga firme, ¿no? ¿Verdad? Que tengo un problema, tengo una crisis, la palabra me tiene que ayudar. Dios te va a hablar para ayudarte en tu problema, ¿eh? Dios te va a iluminar, te va a dar una luz, pero si tú te mantienes, si tú mantienes la palabra, si no mantienes la palabra y ahí está embotada, bueno, pues no te va a ayudar en nada, pues tienes oídos sordos, ¿no? Pero te mantienes con fe. ¿Hasta qué punto yo realmente mantengo mi vida con la palabra? ¿O hasta qué punto la palabra la llevo a un lado, ¿no? Entonces fíjense, hay que mantenerla. O sea, lo que me sostiene para no caerme en la vida es la palabra. En cuarto lugar, tereo se puede traducir también como cumplir, ¿no? Cuando se lleva a cabo algo, ¿no? Cuando se lleva a cabo algo, cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir, o sea, se tiene que llevar a cabo. Se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, ¿no? 14:15. Si me aman, conservarán mi palabra, o sea, cumplirán mi palabra. El verbo tereo de nuevo, ¿no? Cumplir mi palabra. Y cumplir significa llevarla a cabo. ¿Cómo puedo yo conservar la palabra de Dios? Cumpliéndola, poniendo en la práctica, llevándola a la obra. Así es como se cumple la palabra, así yo la guardo. La palabra no se guarda nada más ahí, la tengo bien escondidita, no. La guardo porque la pongo en práctica. La guardo por esto, ¿no? Porque la pongo en práctica. Y por supuesto la palabra implica, ¿verdad? Tereo implica no solamente que la guardo, sino que también la comparto. Las cosas que a veces se guardan son para compartirse con los demás, ¿no? Y la palabra de Dios no solamente es para ti. Si tú conservas la palabra, si tú la tienes en tu vida, eres vigilante y ves lo importante que es la palabra de Dios en tu vida, tú la compartes. Y también eso dice el Papa Benedicto, ¿verdad? Dice, por eso la iglesia es misionera en su esencia y no podemos guardar para nosotros las palabras de vida eterna que hemos recibido por nuestro encuentro con Jesucristo. Estas palabras son para todos. Toda persona de nuestro tiempo, lo sepa o no, necesita de este anuncio. Y nos corresponde a nosotros la responsabilidad de transmitir lo que a su vez hemos recibido por gracia. La palabra se conserva no solo para que la tenga yo, sino para que también yo con mi propia vida la transmita a los demás, la dé a conocer a los demás. Sepa el otro que la necesita, no, yo la puedo compartir con los demás. La palabra se comparte, eso es la misión. ¿Qué es la misión? Compartir la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es la misión? Entregar la palabra de Dios. Pero yo qué voy a entregar si no la guardo, ¿no? Yo qué voy a entregar si no la vivo, yo qué voy a entregar si no la vigilo. Pues si yo empiezo a vivirlo, entonces sí la podré compartir con los demás. Compartir con los demás y transformarla. Bueno, pues con esto terminaríamos entonces nuestra reflexión de hoy sobre esta sexta bienaventuranza. Entonces en esta semana pues yo los invito para que hagan su oración con esta bienaventuranza. Vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Y pues meditemos, ¿no? ¿Hasta qué punto el Señor viene pronto a mi vida? ¿Hasta qué punto yo lo reconozco? Reconozco que viene a salvarme, que viene a darle sentido a mi vida. Yo creo que sería importante hacer oración y decir, ¿cuántas veces he descubierto a Dios en mi vida? ¿Cuántas veces he dejado que Dios le dé sentido a mi vida? Ahorita con lo que yo estoy viviendo, ¿Jesús le da sentido a mi vida o no? Y si no le da sentido, pues entonces estoy mal, ¿no? Entonces habría que decir en mi oración, Señor, ayúdame a descubrirte y ayúdame para que abra mi corazón duro y tú le des sentido a mi vida, primero que nada.
Y en segundo lugar, en nuestra oración de esta semana tendremos que meditar qué tanto he dejado que realmente la palabra de Dios sea guardada en mi vida. Y con lo que hoy dijimos, ¿no? ¿Qué tanto hemos dejado? ¿Qué tanto vigilo con la palabra? ¿Qué tanto vigilo mi vida con la palabra? ¿Qué tanto la custodio? ¿Qué tanto hago oración con la palabra? ¿Qué tanto me mantiene firme la palabra de Dios? ¿Qué tanto la comparto? Habría que pensar estos puntos, ¿no? Yo guardo la palabra como dice el Apocalipsis, y si la guardo, soy vigilante. Si lo guardo, custodio. Si la guardo, me mantiene firme. Si la guardo, la vivo. Si la guardo, la comparto. O no lo hago. Entonces yo creo que tenemos una gran tarea para que a lo largo de esta semana, de estas diferentes ideas, ¿verdad?, las vayamos contemplando. No digo que en un día, al contrario, tenemos toda una semana. Vayan ustedes meditando cada una de estas partes: vigilancia, custodiar, mantenerme firme, cumplir, compartir. O sea, cada día puede meditar una para ver qué necesito hacer para que esta palabra me transforme, me ilumine y le vaya dando sentido a mi vida. Bueno, pues vamos a terminar con una oración, ¿verdad?, para agradecerle a Dios este don de su palabra en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche para ayudarnos a conocer más tu palabra. Ayúdanos a descubrir tu presencia, porque tú siempre vienes pronto. Y ayúdanos a que esta llegada en nuestra vida le dé sentido y custodiemos con amor tu palabra, que le puede dar sentido a nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que todos tengan una buena noche, que descansen.